Muchas gracias al doctor Eduardo Silva por la invitación, a la Junta y a todos los organizadores del evento. El tema que me tocó tratar es suplementación para SADIS y VAGUA. Como todos sabemos, pues no hay guías establecidas todavía para estas cirugías, pero trataré de hacer algunas recomendaciones que espero ustedes estén de acuerdo con ellas. Quisiera, encontrando y haciendo la revisión de textos, encontré a 106 encuestados, entre ellos la mitad cirujanos y la mitad nutricionistas, y sabiendo que esta es una de mis primeras veces en un grupo en la que la mayoría son cirujanos, me pareció interesante que ustedes vieran que la gran preocupación de las nutricionistas, que son estas, es mucho mayor en los temas nutricionales que la de los hombres. También puede ser porque la gran mayoría éramos mujeres, pero bueno, eso queda a consideración del grupo, pero me llamó la atención todo el tema de cómo toda esta parte nutricional para las nutricionistas finalmente es un tema de mucha preocupación. Este pointer no me está ayudando con... Entonces tenemos que revisar en la parte nutricional que hay. Las guías de referencia para nosotras más importantes que recopilan varias investigaciones, básicamente muchas americanas, empiezan a ser revisadas con cada nuevo procedimiento que aparece. En un principio no estaba incluido el sleeve gástrico, por ejemplo, hoy en día sí lo está, y ya en la revisión del 2020 empiezan a hablarnos del VAGUA y de la derivación biliopancreática con obviamente algunos comentarios acerca de la parte de nutrición, básicamente hablando que son cirugías malabsortivas y con preocupación en esos temas. ¿Qué debe hacer uno antes, como lo explicaba Claudia, de una cirugía bariátrica? Pues claramente un diagnóstico nutricional previo con una medición de micronutrientes y macronutrientes, ojalá además todo el estado nutricional, lípidos, etcétera, pero además de eso, ojalá eso esté protocolizado. Obviamente tenemos toda la limitante económica para no hacer todos los laboratorios que quisiéramos y todas las mediciones que quisiéramos, pero sí hay que hacerlo y debe ser algo que todos los grupos trabajemos. Obviamente debemos corregir las deficiencias que haya y debemos obviamente tratar de que ese paciente en su proceso baje algo de peso y que tenga también un control metabólico, pero básicamente esa baja de peso todos sabemos que pues va a ser un apoyo para el acto quirúrgico en la reducción de grasa visceral básicamente, y pues todo esto dentro de un manejo y un marco interdisciplinario, como bien lo explicaba la doctora Pilar. Hablemos ya entonces de la cirugía, de un VAGUA. Obviamente yo lo veo desde el punto nutricional. ¿Cuáles son mis preocupaciones referente a esa cirugía que nace, como saben, de un mini bypass gástrico, pero que evoluciona a lo que hoy conocemos como un VAGUA? Y realmente para mí la preocupación más importante de todas y a la que le pedía varias veces al doctor Ospina me explicara los temas de las longitudes de asas comunes y asas biliopancreáticas, que con gran dificultad me logró explicar aquí entre nos acerca de cómo podían medirlo, y ya después me explicó que hoy en día están haciendo pues digamos un acuerdo en manejar unas asas con unos estándares de 40-60, y eso pues va a eliminar pues esas asas largas que de pronto hacían biliopancreáticas, que hubieran unas hipoalbuminemias muy importantes y que hicieran que esta sea una cirugía
que se popularizó más en Europa y en Asia y en Estados Unidos se veía con recelo, pero que finalmente hoy en día la IFSO incluso ya en el año pasado pues la avaló, y pues seguramente entrarán algunas otras asociaciones a apoyarla, pero pues el VAWA se convirtió en una cirugía que hoy en día se puede considerar o primaria o una conversión que normalmente se está utilizando para mangas gástricas por el tema de la reganancia que recordemos es especialmente importante en pacientes con índices de masa corporal superiores a 50, es decir, superobesos. Tenemos entonces que ver un poquito la historia de nutricional de estos procedimientos para poder decir si sí necesitan y qué tipo de suplementación necesitan. Me pareció interesante traer este estudio porque, como ustedes ven, va hasta 10 años y siempre nos está mostrando que hay deficiencias en cualquier periodo de ese tiempo, y tenemos deficiencias importantes en albúmina al año, tenemos deficiencias a los 5 años, como ustedes ven, importantes de hierro, incluso van increciendo, y aquí también en la vitamina D vemos en una vitamina liposoluble como el tema escala a lo largo del tiempo. Obviamente son pacientes que en teoría todos están suplementados, y pues es muy importante esa vigilancia. Hablábamos de los tamaños de las asas y empiezan a cortar esa asa biliopancreática, y encuentro este estudio de 150 centímetros de asa biliopancreática, donde de todas maneras estamos viendo evoluciones de 2 y a 8 años, mediciones en donde hay incrementos de diferentes nutrientes, y como ven, incluso aquí también de albúmina, que no me quedó la flechita, hay incrementos a los 8 años. Entonces es un tema que también afecta incluso temas hormonales como la paratiroides, y obviamente esto tendrá efectos en el calcio, la vitamina D, etcétera. A ellos se les dio suplementación y se les hizo seguimientos, se les cambiaron de suplementos estándar a suplementos bariátricos especializados, cuya gran diferencia realmente era que aumentaban los valores de liposolubles. Cuando hablamos entonces de cómo evaluar ese estado nutricional, que no sea solo a punta de laboratorios, que cada 3, 6, 9, 12 meses anual deberíamos estar haciendo, el primer año 3, 6 y 12, aclaro, o 6 y 12, dependiendo de los protocolos. Tenemos que me encontré esta escala que la están proponiendo, esa escala de control nutricional del estado nutricional, que es muy sencilla y que permite, con un recuento de linfocitos, colesterol total y albúmina, hacer un cálculo de la deficiencia. Si un paciente tiene una deficiencia leve o moderado importante del estado nutricional, si esto siempre comparó un bypass gástrico en esta serie con un VAWA, y realmente encontraron deficiencias, encontraron diferencias, pero pues lo más importante es que finalmente tenemos como una opción de una medición fácil y práctica que todos podríamos estar calculando de una forma muy sencilla. Y nuevamente pues temas que son importantes ver, cómo fue este cambio en la prealbúmina, que recordemos que es un medidor rápido del estado nutricional de los pacientes, y cómo a 3 años se veía de forma tan importante afectada. Sin embargo, esta valoración no solo tuvo esos 3 puntos que les decía para sacar la escala, sino hizo mediciones de 16 marcadores nutricionales para definir y llegar a la conclusión que había una desnutrición leve, había malnutridos más o menos en un tercio de los pacientes, pero para ellos el bypass y el VAWA eran comparables en el tema nutricional.
Hablemos ahora del SADIS, una cirugía con la que me siento más cómoda, digámoslo así, porque la conozco mejor en nuestro grupo en Reina Sofía. Hoy en día ya estamos llegando casi a los 100 casos, pero vamos entonces a revisarla. También es una cirugía que nace como una alternativa, pero para el switch duodenal. Sin embargo, hoy en día también está considerada como como una cirugía primaria o como una cirugía de conversión, y pues realmente yo creo que para mí como nutricionista y para todos, pues que longitud de asa nosotros tengamos la seguridad de cuánto es y que se conserve el píloro hace una gran diferencia para nuestra propuesta de manejo nutricional y para lo que podemos ofrecerle a un paciente en suplementación como algo estable que debe hacer por el resto de la vida. Estudios del SADIS versus la derivación biliopancreática o switch duodenal, pues encontramos varios y siempre pues el SADIS sale un poquito mejor parado, digámoslo así, que el SADIS, pero pues tampoco la diferencia es mucha. Veamos que en ese estudio se habla de una hipoalbuminemia con el SADIS del 7 en SADIS y en derivación biliopancreática del 10, siendo pues las dos para mí todavía, y como nutricionista y mujer, me dejan preocupadas, me dejan muy preocupada. Ahora, hablemos de versus el bypass en YDRU y versus el bypass de YDRU. También vamos a encontrar que hablan que hay resultados similares, comparables, y realmente hay varias publicaciones que los están comparando. Sin embargo, vemos que si uno mira el SADIS solo a unos 5 años, empieza a encontrar alteraciones de PTH, como les decía, también temas de incremento en la deficiencia en la baja de albúmina, y también un cambio muy importante en ferritina. Hablemos también de lo que podemos comparar, digamos, ya SADIS versus VAGUA. Hay algunas, digamos, publicaciones que ya entran a mirar las dos, SADIS versus el VAGUA, y encontramos pues que en todas hay unas alteraciones importantes, pero básicamente hablan del reflujo biliopancreático, del síndrome de dumping como algo que encontramos con más frecuencia en el VAGUA, y también el tema de readmisiones. Yo revisando esta literatura pues me llamó la atención ver que hablaban también de un estreñimiento mayor era aquí en el VAGUA, que a veces perdón, que uno piensa que pues normalmente es más diarrea, pero finalmente son estudios que hay que revisar con muestras. Eran 42 en cada grupo, y pues no es como lo que uno normalmente encuentra. La conclusión, pues que finalmente son cirugías que deben ser siempre suplementadas. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, suplementación de macronutrientes, claro, dependiendo del ASA, y este es un ejercicio que hace uno con el paciente y quisiera hacerlo con ustedes. Si un huevo trae 5 a 6 gramos de proteína y una porción de proteína de unos 50 gramos, que sería esto, trae 10.5 gramos de proteína, y nosotros sabemos que un paciente a los 3 o 6 meses, si se come un huevo y 50 gramos en cada comida principal, es decir, si hacemos unos 26 gramos de proteína al día, es suficiente. Si ustedes se sienten cómodos con que su paciente coma 26 gramos de proteína al día, perfecto. Yo no me siento cómoda con esas, sino suplemento.
Cuando hablamos entonces de esos cuadros de suplementación que están en las guías, la ACMBS a través del grupo multidisciplinario, interdisciplinario que tiene, ha creado varias propuestas, pero obviamente todavía no están incluidas ni el SADIS ni el VAWA en ellas. Yo me tomé el atrevimiento a esa tabla de sumarle el SADIS y el VAWA y decir que sí, que se deben suplementar de una forma similar si las tasas son más o menos estándar, si tenemos esa seguridad, y que debemos tener cierto cuidado, tanto con grupos especiales, obviamente mujeres en embarazo, y también, que esperamos que sea después del 1,5, 2 años de la cirugía, y también con las vitaminas liposolubles. Además de eso, creo que es muy importante adicionar ácidos grasos, omega, que debemos suplementar probióticos, que en algunas de estas cirugías el uso de sales biliares, enzimas biliopancreáticas es importantísimo. Que la clínica es lo principal, que esta paciente que iba a ir a un dermatólogo, pues la frenamos y le dijimos, no, venga para acá, que usted no tiene que ir al dermatólogo, venga y le doy proteinita. Entonces es muy importante el tema de manejo clínico, no solo son los laboratorios, que esté hablando un poco del SADIS, les decía que tenemos una experiencia, que estamos suplementando, que estamos controlando. A 2 años el grupo que llevamos revisando, pues presentó ferritinas bajas, una vitamina D baja, alteraciones de tiroides, diarrea, uno de esos con una intolerancia incluso a quesos, yogures, a productos fermentados, pero pues sabemos que el duodeno está la absorción de lactasa, entonces no podemos decirles que a ninguno de estos pacientes con cirugías malabsortivas que coman leche entera, porque los va a nutrir más, porque no vamos a tener buenos resultados nutricionales. Debemos siempre saber qué está pasando en esas asas, y encontramos una B12 baja y extraordinariamente un reflujo biliar, que pues no es lo usual en estos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque no me atrevo claramente a hablar de conclusiones. Es que siempre se debe suplementar de por vida, que debemos observar esa clínica, que debemos monitorizar al paciente y que debemos siempre individualizar. Siempre pensar que en todo el proceso también tenemos que seleccionar. Si es un paciente que no se puede comprometer económicamente con la suplementación, no estamos hablando de una cirugía para él. Hay otras. Su malabsorción depende claramente de las asas, y entender eso y saber qué tipo de cirugía hace nuestro grupo es indispensable. Todo lo que es el manejo de nutrientes que debemos hacer, pues se ha establecido guías, y realmente la única tema que queda, que yo diría es una conclusión, es que es obligatoria y que se debe educar de todas maneras al paciente en que no es solo su cirugía, sino que hay una dependencia también entre la cirugía, la nutrición y ese estado de salud físico y mental, porque debemos ofrecer intervenciones interdisciplinarias, porque el propósito nutricional, cuando ustedes mandan a su grupo, o si no tienen grupo, a una nutricionista, no es solo para que le monitoree el peso y la pérdida de medidas, sino que es evitar problemas metabólicos. Yo creo que la calidad de la dieta es súper importante. Una cosa es que coman solo carbohidratos, otra que coman proteína. Entonces no es solo también la cirugía en sí, sino la calidad de la dieta. Pero siempre mi recomendación es que si al paciente le va mal, si a la cirugía le va mal, a todos nos va mal. Entonces es importantísimo que todos estemos trabajando en equipo, de la mano, hacia llevar a un paciente a su mejor estado de salud, porque si lo trabajamos en grupo, seguramente vamos a tener un paciente exitoso y va a referir su cirugía como una exitosa cirugía. Entonces es muy importante para mí dejar eso realmente como recomendación final. Muchas gracias.